Le damos tensión y la electroválvula se abre, como estáis viendo. Si yo le quito la alimentación eléctrica, se cierra. Recordemos que cuando el solenoide está alimentado, lo que hace es crear un campo magnético que atrae el émbolo hacia atrás y por lo tanto la electroválvula se abre. Volvemos a hacer la prueba, alimentamos la electroválvula y como habéis podido ver, mientras que la electroválvula está alimentada, el fluido está pasando. Las denominadas electroválvulas o válvulas de solenoide son aquellas que permiten o cierran el paso de un fluido cuando están alimentadas por una corriente eléctrica. De ahí el nombre, electroválvulas, porque están controladas por corriente eléctrica. Para comprender su funcionamiento y cómo están construidas, vamos a desmontar esta pequeña electroválvula que tengo yo aquí, que funciona a 12 voltios en corriente continua. Las electroválvulas pueden ser de dos tipos. Unas, las que están normalmente cerradas, es decir, cuando nosotros intentamos que un fluido pase por su interior sin que estén alimentadas eléctricamente, la válvula va a estar cerrada y va a impedir el paso del fluido. Cuando nosotros alimentamos lo que vamos a ver ahora, que es una bobina o solenoide, la válvula se abre y permite el paso del fluido. Y el otro tipo de electroválvulas son las que están normalmente abiertas, es decir, sin que reciban ningún tipo de corriente eléctrica, la válvula permite el paso del fluido. Cuando nosotros alimentamos la electroválvula con una corriente eléctrica, lo que hacemos es cerrar el paso del fluido a través de la misma. Cuando cesa esa alimentación, la válvula se vuelve a abrir y vuelve a permitir el flujo del fluido a través del cuerpo de la válvula. A continuación vamos a desmontarla para ver de qué elementos está compuesta esta electroválvula o válvula de solenoide. Esto que tenemos aquí es una pequeña carcasa de plástico que lo único que hace es cubrir el solenoide y los contactos eléctricos, que son estos que tenemos aquí. Aquí en esta etiqueta podemos ver que la válvula se alimenta a 12 voltios en corriente continua y el consumo que tiene, si veis aquí, la fecha de fabricación y 1 amperio. Este es el amperaje máximo que va a consumir esta bobina o solenoide, que ahora vamos a ver cómo funciona. Y la presión para la cual está diseñada es de 0,02 a 0,8 megapascales. Esto que tenemos aquí es una bobina o solenoide. Es un conductor enrollado sobre este cuerpo metálico. Aquí dentro iría el conductor enrollado. Y esta es una estructura metálica. Lo que va a hacer esta bobina o solenoide es crear un campo magnético que va a traer una pieza denominada émbolo o pistón que va en el interior, que ahora la vamos a ver. Y esa pieza, al desplazarse, va a permitir el paso del fluido por la electroválvula. Las electroválvulas siempre tienen una toma por donde entra el agua y una de salida. Viene representada, como vamos a ver aquí, con una pequeña flecha. Aquí la podéis ver. La flecha nos indica el sentido del flujo del fluido, es decir, por aquí va a entrar. Además veis que tenemos un pequeño prefiltro para impedir que entren partículas gruesas que podrían atascar nuestra electroválvula y afectar a su buen funcionamiento. Si entra, por ejemplo, una partícula de arena muy gruesa, puede quedarse atascado en el mecanismo interior, en el cuerpo de la electroválvula, e impedir que ésta se cierre o se abra correctamente. Cuando la instalemos, siempre tenemos que hacer la entrada del fluido por aquí y la salida por esta. Vamos a quitar estos 4 tornillos para ver qué es lo que tiene en el interior la electroválvula. Retiramos el solenoide y, como veis, lo único que tenemos es la estructura metálica y luego la bobina de hilo esmaltado que va aquí arrollado en el interior, como os dije anteriormente. Este es el cuerpo de la electroválvula. Vamos a retirar esta pequeña cubierta y aquí lo que encontramos es el émbolo o pistón. Esta pieza metálica que tengo en los dedos es la que es atraída por el campo magnético que crea la bobina o solenoide. En el interior tiene un pequeño muelle que lo que hace es que fuerza su salida, fijaros. Cuando nosotros, y esto es fundamental para entender el funcionamiento, tenemos colocada el émbolo en esta posición junto con la bobina y aplicamos una corriente a la bobina, ahora lo vamos a ver de forma experimental, lo que hace es que atrae este pistón o émbolo hacia atrás y la electroválvula se abre. Cuando nosotros dejamos de aplicar aquí una corriente eléctrica,
El muelle fuerza la salida del émbolo, como estáis viendo, y la electroválvula se cierra. Fijaros también que en este émbolo metálico, que simplemente es esta pieza metálica, tiene aquí un pequeño tapón de goma. Ese tapón también va a ser fundamental para el funcionamiento de la electroválvula. Este tapón que estamos viendo aquí, que es de goma, una especie de silicona, hace contacto en este pequeño orificio que vemos aquí. Cuando la electroválvula está cerrada, este pequeño tapón hace presión sobre ese agujero que vemos e impide la entrada del fluido por él. Fijaros que aquí hay otro pequeño agujero. Estos dos agujeros que vemos aquí son fundamentales para entender cómo funciona la electroválvula. El pistón cierra esta que tenemos aquí. Vamos a retirar a continuación esta tapa que tenemos con los agujeros, y tenemos aquí también una membrana polimérica que es la que cierra el paso del fluido. Fijaros, a continuación ya tenemos solo el cuerpo de la válvula. El fluido, como vimos anteriormente, entra por esta zona, llega a este compartimento que estoy señalando con el destornillador, y de este compartimento tiene que pasar a este para poder salir por aquí. ¿Qué ocurre? Que si tenemos esta membrana colocada en el interior de la electroválvula, el fluido no puede pasar al compartimento interno y por lo tanto salir por este lado de la electroválvula. Estamos viendo que este agujero central se corresponde con este compartimento y que este otro orificio que tenemos aquí en la periferia se corresponde con este otro compartimento. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos la electroválvula cerrada de esta manera, el fluido entra por aquí, llega al compartimento periférico, a este que tenemos aquí, una pequeña cantidad de ese fluido y su presión salen por este orificio, y con la presión que hace el émbolo sobre este otro orificio impide que el agua fluya por él. Por lo tanto, la presión que tenemos en este compartimento es la misma que tenemos en este otro compartimento de fuera, se igualan las presiones y la electroválvula está cerrada. ¿Por qué? Porque esta membrana impide el paso del fluido desde este compartimento a este. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros aplicamos una corriente eléctrica en la bobina? El émbolo sube hacia arriba y dejamos destapado este orificio. Aquí lo que pasa es que el fluido que tenemos en esta cámara, que pasa a través de este pequeño orificio, ya puede pasar al interior de este orificio, de esta cámara. Por lo tanto, se rompe el equilibrio de presiones en el interior de la electroválvula o en el cuerpo de la electroválvula, y el émbolo, como ya no está presionando sobre la membrana polimérica y sobre este orificio, se eleva también parte de esta membrana polimérica y se permite que el fluido pase desde este compartimento a este, y por lo tanto pasa a través del cuerpo de la electroválvula. Hemos visto que estos dos pequeños orificios que vemos aquí son fundamentales para el buen funcionamiento de la electroválvula. A continuación vamos a hacer unas sencillas pruebas eléctricas con esta fuente de alimentación que construimos en un vídeo anterior para poder alimentar la válvula de solenoide y ver qué consumo tiene en amperios. Esta fuente de alimentación nos entrega corriente continua. He ajustado el voltaje a 12,5 voltios. Recordemos que el solenoide se alimenta con 12 voltios en corriente continua, y aquí podemos ver el amperaje que consume. Vamos a hacer una primera prueba conectándolo para ver qué corriente consume. Fijaros, consume 0,47 amperios, aproximadamente medio amperio. Ahora vamos a alimentar de nuevo el solenoide, pero vamos a colocar el émbolo y el muelle en su posición para ver cómo el campo magnético que crea este solenoide atrae el émbolo y retrocede. Colocamos la cubierta de plástico, colocamos también en el muelle y el émbolo o pistón. Fijaros, como os dije anteriormente, que el muelle lo que hace es fuerza la salida del émbolo o pistón. Verlo. Conectamos el negativo. En este caso el solenoide no tiene polaridad. Fijaros en el émbolo o pistón. Fijaros con qué fuerza lo atrae.
Y a continuación, al soltarlo, el muelle lo que hace es lo expulsa hacia afuera. Fijaros. Volvemos a probar. Y mientras que la bobina se esté alimentando con corriente eléctrica, la electroválvula estaría abierta porque el pistón está hacia atrás. Está atraído por la fuerza magnética del solenoide. En el momento que nosotros dejamos de alimentar la bobina, el émbolo vuelve a salir y en este caso cerraría la electroválvula. Bien, por último vamos a hacer unas pruebas hidráulicas para ver que realmente funciona la electroválvula. He colocado la electroválvula en un grifo con este pequeño montaje que estáis viendo aquí, con un acople de tipo rápido. Tenemos aquí una válvula de bola, así estaría cerrada y así abierta, como estáis viendo. Así estaría cerrada y así está abierta. Y a continuación tenemos la electroválvula. Fijaros, siempre que instalemos una electroválvula tenemos que tener en cuenta la flecha que nos indica la dirección del flujo. En este caso, el flujo entra por aquí, donde teníamos el prefiltro, y sale por aquí. Vamos a colocarla. Vamos a dar presión a la instalación. En estos momentos el circuito ya está en carga y como veis la electroválvula está cerrada. Por aquí no sale ni una gota. Y esta válvula de esfera también está abierta. Vamos a alimentar el solenoide y vamos a ver qué pasa. Le damos tensión y la electroválvula se abre, como estáis viendo. Si yo le quito la alimentación eléctrica, se cierra. Recordemos que cuando el solenoide está alimentado, lo que hace es crear un campo magnético que atrae el émbolo hacia atrás y por lo tanto la electroválvula se abre. Volvemos a hacer la prueba. Alimentamos la electroválvula. Y como habéis podido ver, mientras que la electroválvula está alimentada, el fluido está pasando. Esto es una electroválvula normalmente cerrada. Bueno amigos, y como siempre espero que os haya gustado. Esto es una electroválvula normalmente cerrada. Bueno amigos, y como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en otros vídeos. Un saludo.